Hola a todos nuestros seguidores de la página Asociación Cultural El Hércules. Hoy estamos con un nuevo invitado, trabajador de la fábrica textiles El Hércules, como le llamamos, pero realmente la fábrica ha tenido varios razones sociales, como Fábrica El Hércules, CIA de Guadalajara, Nova Distec, Casa Distec y demás. Aquí tenemos a nuestro invitado que es el señor Felipe Campos Plasencia. Él estuvo trabajando desde los años de 1984 a 1995. Nos va a platicar realmente lo que él vivió como trabajador, como parte del sindicato, que estuvo también, tuvo un cargo, y realmente cuáles eran las necesidades que se tenían en la fábrica El Hércules, y que realmente al momento de poder decir en un periódico nacional, las necesidades que requerían los trabajadores de la fábrica El Hércules en los años 80-90, le costaría, ahora sí que su puesto lo darían de baja, desgraciadamente, pero él nos va a contar lo que sucedió y que realmente salió con la cara en alto, puesto que él siempre dio al 100%. Llevó su cargo en el sindicato y bueno, hay veces que las cosas no salen bien por decir las necesidades, pero bueno, esto es lo que vivió en aquellos tiempos. Le vamos a primero a preguntar al señor Felipe de dónde es originario y posteriormente, adelante señor Felipe. No sé si quieras agregar que yo no fui a aventar el periodicazo. Un reportero del periódico El Financiero fue a pedir que si nos podía entrevistar. En principio quería entrevistar al secretario general, pero él andaba en otros asuntos, no estaba ahí, y me dijo yo como su segundo que si podía entrevistarme a mí, y lo hice, pero yo no fui a aventar el periodicazo. Ellos, es más, yo ya ni me acordaba del periodicazo, más adelante les voy a platicar cómo estuvo la cosa, pero el reportero llegó a las oficinas del sindicato a entrevistarnos. Ok, bueno, aquí nos aclara esa parte el señor Felipe y efectivamente vamos a irnos a la parte medular. Esta publicación, el señor Felipe pues, la guardó, es del periódico El Financiero y esta publicación fue hecha el jueves 21 de octubre de 1993, como lo pueden ver ustedes. Y bueno, ese es algo importante, como dice el señor Felipe, yo no fui a buscar al medio de comunicación, sino ellos se acercaron a nosotros y yo solamente dije la necesidad que se tenía en la fábrica y bueno, pues vamos a adentrarnos a esa parte, señor Felipe, pero primero díganos, usted es originario, ¿de dónde es originario? Y ahorita le hacemos la pregunta. Soy originario de Hércules, Querétaro, mi nombre es Felipe Campos Plasencia. Ok, es original y también vive o es aquí del barrio de La Cuesta, ¿verdad? El barrio de La Cuesta Colorada. La Cuesta Colorada. Ok, perfecto, señor Felipe. Y bueno, vamos a ver esta parte, señor Felipe. Cuando usted entró a la fábrica del Hércules, ¿cuál era su función en la fábrica y cómo es que llegó al sindicato? ¿Cómo fue su nombramiento? Esas dos preguntas. Bueno, mi función en la fábrica, pues empecé desde abajo, ahí se enseña uno de todo. Pasa uno por distintas partes hasta que ya le dan a uno un puesto. Y el mío era de ayudante de atador. El puesto de ayudante de atador consistía en dejarle preparada la máquina. Cuando se termina un carrete, le llamamos Julios ahí en la fábrica, cuando se termina el carrete en el telar, se cambia otro. Mi función era eso, cambiarlo, dejarle preparada en una maquinita al atador, y él llegaba con una máquina a unir los hilos, a tejerlos, a amarrar, y mi función terminaba en cuanto yo pasaba los nudos hasta adelante y le dejaba trabajando el telar al tejedor. Esa era mi función en sí, a grandes rasgos. Ok, señor Felipe. La pregunta, ¿cómo es que sus compañeros o cómo es que usted llega al sindicato y tener un cargo? ¿Fue por elección? Porque le dijeron sus compañeros, tú tienes esa capacidad o esa manera de poder desenvolver y poder ver por los intereses de nosotros como trabajadores.
¿cómo llegó al puesto que usted me dice que fue secretario de Trabajo y de Conflictos? ¿Cómo fue ese cargo, cómo ese nombramiento, señor Felipe? Pues mira, cada mes se hacían juntas en el sindicato y la verdad a mí casi nunca me gustaba quedarme callado porque a mí no me gustan las injusticias o cosas que yo veía mal. No con esto te digo que yo era una persona que no tenía ningún defecto, sí los tenía y bastantes, pero trataba de hacer mi trabajo o lo que me correspondía como debía de ser. Entonces, en las asambleas yo sí les decía sus verdades a los que estaban al frente en ese tiempo en el comité. Entonces, pues yo sin pedirlo se me empezaba a juntar gente donde yo me iba a sentar, ahí se iban muchos, les encartaba el relajo y me echaban porras. Y yo no lo hacía por quedar bien, simplemente que me gustaba decirles en lo que estaban mal y qué estaba mal. Entonces, había un cambio de periodo de sindicato, era cada 2 años, y fue precisamente por elección, como me nombraron a mí. Mucho tiempo, nada más se pasaban la bolita era un grupo reducido de trabajadores, que entraban unos al comité y al rato eran los otros, y así andaba dando vueltas, hasta que nosotros entramos con ganas, y el secretario general era de La Cañada, se llamaba Pedro Martínez. Yo, pues ya saben mi nombre, Felipe Campos, y el tesorero, él sí ya había estado en otros comités, se llamaba Daniel García. Y fue la forma como yo llegué al sindicato. Ok. Por elección. Por elección, perfecto. Muy bien, señor Felipe. Aquí, dentro de la nota periodística, aquí había unas necesidades, señor Felipe, como aquí la señala. Y bueno, había necesidad de seguridad y de higiene. Vamos a preguntarle al señor Felipe, muchos de los trabajadores, como lo dice el señor Felipe, requerían de lo que eran tapones auditivos. Vamos a preguntarle por qué requerían esos tapones, cuál era la necesidad y que nos platique, porque realmente salieron trabajadores pensionados y algunos no, por esa circunstancia que realmente no se tenían esos tapones. Platíquenos esa causa, esa situación que vivió. Sí, miren, lo que pasa es que en lo que era la fábrica, el Hércules, los decibeles eran muy altos, más que nada en el tejido y en el hilado también. En el tejido era muy fuerte el ruido, entonces sí se necesitaba de tapones auditivos para reducir ese riesgo de al rato terminar bien sordo o medio sordo. Yo en lo personal sí me empecé a sentir mal con el problema del ruido, a veces ya no escuchaba muy bien. Yo me informé con algunas gentes que se habían pensionado, la forma como yo le podía hacer. Eso me pensioné antes de llegar yo al sindicato. Entonces, pues ya me dijeron cómo, yo busqué la forma, pero mucha gente salió sorda y salió de la fábrica sordos y sin ninguna protección de alguna pensión. Ok, bueno, todo esto, como nos dice el señor Felipe y nos platicaba, era realmente cada salón tenía diferentes máquinas y efectivamente cada máquina hacía un ruido diferente, pero pues realmente era constante, ¿no? En todo lo que era el turno de trabajo, pues ese ruido llegó a originar esa problemática de audio a los trabajadores y bueno, pues el constante estar siempre en la misma máquina, pues toda esa situación iba originando algún problema para una situación de una pensión para los trabajadores. Desgraciadamente, como lo dice el señor Felipe, muchos trabajadores no lo pudieron realizar y eso era una deficiencia que se tenía en no tener tapones auditivos. Otra cosa que también nos platica el señor Felipe era lo de zapatos de seguridad. Platíquenos, señor Felipe, ¿por qué zapatos de seguridad? ¿Cuál era la necesidad? ¿En qué áreas, en qué salones o por qué requerían esos zapatos de seguridad en aquel tiempo? Pues mira, yo les voy a platicar del tejido porque al menos en lo personal, yo que tenía que montar los julios llenos de hilo, que pesaban arriba de 1 tonelada, con ayuda de un gato hidráulico, pues corría el riesgo llegamos a tener algunos machucones y algo y todo eso, y en otras partes, pues en el engomado donde se engomaba el hilo, ahí salían los julios que posteriormente llegaban al tejido.
Entonces era no sé, en todas partes no se necesitaban los zapatos, pero sí en varias partes. Ok, o sea, al momento como dice usted, de cambiar esos julios, pues realmente en algún resbalón, alguna situación, pues realmente era un riesgo para el trabajador. También igual nos platicaba de pues algo vamos a decir que no era tan difícil de conseguir, pero realmente como lo dice el señor Felipe, el cargar los julios que eran pesados, hasta las personas cuando llegaban, y desmiénteme si estoy mal, señor Felipe, cuando llegaban los trailers, porque no llegaban camionetas, no eran camionetas, eran trailers llenos, bueno, que tenían que subir las telas, les tenían que poner las pacas y ponerle el sello del Hércules, pues todo eso pesa. Y el poder ir sacando todas esas tela y meterla a lo que es el tráiler, toda la caja del tráiler, pues realmente pues podías tener algún accidente de eso, ¿no? Entonces era importante tener tanto zapatos de seguridad y fajas, cosa que tampoco me dice que por ahí tuvieron esa deficiencia. Las pacas en un principio llegaban al patio, y de ahí se mandaban a lo que es la preparación de tejido, donde empiezan a meterse el hilo, el algodón, que al rato ya se va formando. Es una cosa bien interesante lo que es el proceso de que te llega una paca de hilo y te regresa, al rato ya ves como por arte de magia, por los procesos que va pasando, que las cardas, que el batiente, que los trósiles, donde ya ves que ya va saliendo, ya sale el hilo. Sí, y hay una cosa interesante, como lo dice el señor Felipe, una cosa era bajar cuando llegaba el cargamento, bajarlo, y otra cosa es cuando ya estaba procesada la manta, volverla a subir. Eran dos cosas que realmente se requería de mano de obra. Vámonos a una pausa y regresamos con la segunda cápsula con el señor Felipe Campos Plasencia.